En el funeral de mi esposo, mi nuera ambiciosa armó un escándalo diciendo: I have crocodile tears and shouldn't cry. Lo que la dejó callada fue el testamento. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. La iglesia estaba cubierta de flores, lirios y rosas, las favoritas de Javier. Su aroma dulce llenaba el aire, pero lo único que yo percibía era el sabor amargo de la pena. Mis manos temblaban mientras me sentaba en la primera banca, con la mirada fija en el ataúd de mi esposo. 50 años juntos, esfumados de un momento a otro. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Elena, mi hija, apretando mi mano con sus ojos enrojecidos por el llanto. Asentí sin poder decir palabra. ¿Qué podía decirse? Javier se había ido, y no había palabras que llenaran el vacío que dejó. Mi Javier, mi roca, durante medio siglo. Durante toda la mañana llegaban personas, amigos de antaño, colegas, vecinos, todos vestidos de negro, con rostros serios mientras me ofrecían sus condolencias. Algunos apenas los reconocía. Eran rostros del pasado que Javier seguía frecuentando mientras yo me desvanecía en el fondo, como suele pasar con las esposas. Vi entrar a mi hijo Miguel por la puerta lateral, seguido de cerca por su esposa, Renata. Se me hizo un nudo en el pecho al verlos. Miguel era el retrato de su padre, alto, con esa mandíbula fuerte y ojos bondadosos. Pero hoy esos ojos estaban fríos, lejanos. Renata lo dirigía con una mano en la espalda. Su vestido negro de diseñador y collar de perlas parecían más adecuados para una reunión de negocios que para un velorio. No visitaron a Javier en el hospital ni una sola vez en sus últimas semanas. Siempre con excusas, siempre ocupados. Debería ir a saludar a tu hermano, le susurré a Elena. Mamá, no, ahora no, respondió con voz tensa. Ella y Miguel no se hablaban desde hacía meses, desde la discusión sobre el tratamiento médico de Javier. Renata insistía en que el hospicio era la mejor opción, mientras Elena quería intentar un tratamiento experimental. Se formaron bandos y yo quedé atrapada en medio, viendo cómo mi esposo se apagaba mientras mis hijos se peleaban. Comenzó la ceremonia. El pastor habló sobre la vida de Javier, sus logros, su amor por la familia. Apenas oía las palabras. Mi mente estaba llena de recuerdos. Nuestro día de bodas, el nacimiento de nuestros hijos, tardes tranquilas en el porche viendo el atardecer, tomados de la mano incluso después de tantos años. Luego llegó el momento de hablar. Elena fue la primera. Su voz se quebraba mientras contaba cómo su padre le enseñó a andar en bici. Le ayudaba con los proyectos de ciencias, la acompañó al altar. Miguel no quiso hablar. Se quedó rígido al lado de Renata, quien no dejaba de susurrarle al oído. Finalmente me tocó a mí. Sentí las piernas de plomo al acercarme al atril. Miré el mar de rostros, algunos conocidos, muchos no. Javier, comencé con la voz quebrada. Javier lo fue todo para mí, mi esposo, mi mejor amigo, mi compañero en todo. Las lágrimas corrían libremente y no intenté detenerlas. 50 años de amor merecían esas lágrimas. Tuvimos nuestras luchas como cualquier pareja, continué, pero siempre las enfrentamos juntos. Eso es el matrimonio, mantenerse firme, en lo bueno y en lo malo. Por el rabillo del ojo vi a Renata inclinarse hacia una mujer junto a ella. Sus labios se curvaron en una especie de sonrisa burlona. Traté de concentrarme en mis palabras, en honrar a Javier, pero la voz se me quebró. Lo voy a extrañar cada día de mi vida, logré decir antes de que el llanto me sobrepasara. Al volver a mi asiento la escuché, la voz de Renata, no precisamente un susurro, lo suficientemente fuerte para que todos cerca escucharan. Look at those crocodile tears. She shouldn't even be crying. Everyone knows they were practically separated. Las palabras me golpearon, como un puñetazo.
Me quedé congelada en medio paso, sin aire, sin poder moverme. El murmullo recorrió el salón. Elena se levantó a medias, la furia en el rostro. «¿Cómo se atreve?», murmuró alguien. Pero fue la reacción de Miguel la que más me dolió. No me defendió, no contradijo a su esposa. Simplemente desvió la mirada. Su cara se tiñó de vergüenza, no por la actitud de Renata, sino por mí. De alguna manera logré llegar a mi asiento con el cuerpo entumecido. 50 años de matrimonio, reducidos a chismes y mentiras en el funeral de mi esposo. Y mi propio hijo, sentado en silencio mientras su esposa destrozaba mi dolor sin piedad. El resto del servicio pasó como en una niebla espesa. No escuché las últimas oraciones ni los anuncios sobre la recepción. Solo sentía las miradas, los murmullos, el juicio mientras salíamos de la iglesia. Renata caminaba adelante con Miguel, con la cabeza erguida. Se volteó una vez para mirarme, con un destello de triunfo brillando en sus ojos. Pero aún quedaba algo más por enfrentar, algo que ni Renata ni Miguel esperaban. El testamento de Javier sería leído justo después del servicio, tal como él lo había solicitado. Y a pesar de la vergüenza que me ardía en el pecho, no podía evitar sentir una chispa de otra cosa al ver a Renata pavonearse delante. Javier siempre había sido un hombre meticuloso y había visto claro a través de Renata mucho antes que yo. La primera vez que conocí a Renata, algo dentro de mí se encendió. Era encantadora, demasiado encantadora. Su risa sonaba ensayada, su interés en nuestra historia familiar resultaba sospechosamente entusiasta. Esa noche, Javier me apretó la mano bajo la mesa. Era una señal silenciosa que habíamos perfeccionado con los años. Él también lo sentía. Solo quiere impresionarnos. Eso fue lo que dijo Miguel más tarde, cuando expresé mis dudas con cuidado. Tenía 38 años y ya empezaba a temer que nunca encontraría a alguien. Renata era hermosa, inteligente y, al parecer, completamente enamorada de él. ¿Quién era yo para ponerme en el camino de la felicidad de mi hijo? La boda fue fastuosa, mucho más de lo que Miguel habría querido, pero Renata insistió, y de alguna manera mi hijo, tan práctico y ahorrador, accedió a gastar casi todos sus ahorros en ese evento. Javier y yo aportamos lo que pudimos, aunque Renata dejó claro que lo nuestro no era suficiente. Tus papás no entienden realmente lo importante que son las apariencias, ¿verdad?, la oí decirle a Miguel durante la recepción. Es tierno, a la antigua. Los cambios en Miguel fueron sutiles al principio. Llamaba con menos frecuencia. Las cenas familiares pasaron de ser mensuales a cada 3 meses. Cuando venían, Renata siempre tenía una razón para irse temprano. Miguel necesita descansar. Ha estado trabajando muchísimo, decía, aunque los ojos de mi hijo decían otra cosa. Luego vinieron las excusas. Cumpleaños olvidados, vacaciones canceladas, aniversarios pasados por alto. Siempre con disculpas sinceras, siempre prometiendo compensarlo en otra ocasión. Una ocasión que casi nunca llegaba. Cuando Elena tuvo a su primer bebé, Miguel y Renata llegaron 3 días tarde. Tuvimos un evento benéfico, explicó Renata, sin siquiera fingir interés por su nueva sobrina. ¿Sabes lo importantes que son estas conexiones para la carrera de Miguel? Los eventos de caridad, las cenas de negocios, las oportunidades de hacer contactos, todos coincidían, curiosamente, con las reuniones familiares. Renata se aseguraba de que la agenda de Miguel estuviera siempre llena, sin espacio para visitas ni llamadas. Después vinieron los comentarios, como veneno goteando lentamente en el oído de Miguel. Tus papás están chapados a la antigua, decía dentro de mi alcance. Tienen buenas intenciones, pero no entienden cómo funciona el mundo ahora. Oh, es lindo cómo tu mamá todavía cree que tiene que cuidarte. Algunas madres simplemente no saben soltar, ¿verdad? Y lo peor, siempre me hacen sentir que no soy suficiente para ti, que nadie jamás lo sería para su hijo perfecto. Al principio Miguel nos defendía cada semana, luego ya no.
Era más fácil darle la razón, mantener la paz con su esposa. El punto de quiebre llegó cuando a Javier le diagnosticaron cáncer hace 3 años. Los doctores eran optimistas. Lo detectaron a tiempo, pero el tratamiento sería fuerte y costoso. Deberíamos hablar sobre las opciones de cuidado, dijo Renata en una tensa reunión familiar. Estos tratamientos les van a acabar los ahorros de la jubilación. ¿Y para qué? ¿Unos años más? Incluso Miguel pareció impactado por su frialdad, pero Renata se corrigió al instante, con lágrimas llenándole los ojos. Me preocupa su bienestar, dijo, apretando mi mano con esos dedos perfectamente arreglados. Quiero lo mejor. Y a veces eso implica tomar decisiones difíciles. De alguna manera, transformó su crueldad en preocupación. Y Miguel, desesperado por creer que su esposa no estaba calculando el costo de mantener vivo a su padre, aceptó su explicación. Cuando Javier se recuperó tras la primera ronda de tratamiento, vi la decepción reflejada en los ojos de Renata. Ella había estado contando con su enfermedad para tener acceso a nuestros ahorros, aunque fueran modestos. Las preguntas no tardaron en llegar. Habíamos actualizado el testamento. La casa ya estaba pagada y el seguro de vida. Todo preguntado con una naturalidad tan ensayada que parecía genuina preocupación por nuestro bienestar. Javier lo vio todo con claridad. Una noche, después de una cena familiar más cargada que de costumbre, en la que Renata nos había acribillado con preguntas sobre nuestras finanzas, él tomó mi mano y me llevó a su despacho. «Necesito hacer algunos cambios», dijo en voz baja, sacando una carpeta con documentos legales. «Llevo tiempo pensando en esto». Asentí, comprendiendo de inmediato. A Miguel no le va a gustar. Javier suspiró, con un aire más envejecido que sus 73 años. Miguel no está pensando con claridad. Hace años que no lo hace, pero algún día verá la verdad. Y cuando lo haga, debemos asegurarnos de que esté protegido. El niño que criamos sigue ahí dentro. Tap, solo está perdido ahora mismo. Durante los meses siguientes, Javier se reunió varias veces con nuestro abogado. Nunca me dio detalles, solo decía que estaba arreglando las cosas. Cuando el cáncer regresó el año pasado, más agresivo que antes, parecía estar casi en paz con ello. «Prométeme algo», me dijo una noche mientras yo me sentaba junto a su cama en el hospital. «Prométeme que no les dirás nada sobre los cambios en el testamento hasta que yo ya no esté. Renata solo intentará que Miguel lo impugne». «Javier, no hables así. Vas a vencer esto otra vez». Él sonrió, pero ambos sabíamos que no era así. Esta vez el tratamiento no estaba funcionando. «Prométemelo, Tap», lo prometí, y cumplí esa promesa durante los horribles meses finales, durante los cuidados paliativos, durante la despedida lenta y dolorosa. La cumplí cuando Renata dejó de venir, alegando que verla a Javier en una cama de hospital era demasiado duro. La cumplí cuando Miguel vino solo, torpe y lleno de culpa sin poder sostenerme la mirada. La cumplí en el funeral, incluso cuando las palabras crueles de Renata desgarraban mi duelo. La cumplí mientras íbamos a la oficina del abogado, donde por fin se revelarían los últimos deseos de Javier. Renata se sentó frente a mí ahora, con la impaciencia escrita en el rostro mientras esperábamos a que el abogado preparara los documentos. No dejaba de mirar su reloj como si tuviera algo más importante que hacer. «Ojalá esto no se alargue demasiado», le susurró a Miguel. «Tenemos que empezar a ver qué hacer con la casa. El mercado está muy bien ahora». Miguel asintió, distraído, pero alcancé a ver un destello de incomodidad en sus ojos. Una pequeña parte de él aún era ese niño que Javier y yo habíamos criado, el hijo amable y considerado que había sido borrado poco a poco por años bajo la influencia de Renata. El abogado entró con los archivos en la mano y Renata se enderezó, cambiando su expresión a una de solemnidad apropiada. Elena se sentó a mi lado, su mano buscando la mía bajo la mesa. Antes de comenzar, dijo el abogado, el señor Herrera dejó instrucciones específicas. Hay una carta que debe leerse primero. Me entregó un sobre,
Mi nombre estaba escrito con la letra conocida de Javier. Él pidió que la leyera en voz alta, señora Herrera. Mis manos temblaban al abrirla preguntándome qué palabras finales nos había dejado mi esposo y qué bomba estaba por estallar. Mis manos temblaban mientras desplegaba la carta de Javier. El papel se sentía gastado, como si la hubiera escrito y reescrito muchas veces buscando las palabras justas. Aclaré mi garganta y empecé a leer. Mi querida familia, si están leyendo, esto ya me he ido a lo que venga después. No estén tristes por mucho tiempo. Todos sabíamos que este día llegaría y yo ya estoy en paz con ello. Antes de que el señor Ramírez lea los detalles legales de mi testamento, quiero explicar mis decisiones. A lo largo de mi vida he tratado de hacer lo correcto, no lo fácil. Este acto final no es diferente. Teresa, mi amor. Me diste 50 años hermosos. Estuviste a mi lado en el éxito y en el fracaso, en la salud y en la enfermedad. Fuiste mi ancla cuando el mundo parecía girar fuera de control. Todo lo que soy, todo lo que logré, te lo debo a tu apoyo inquebrantable. Miguel, hijo, he observado con pesar cómo te alejabas de los valores que tu madre y yo tratamos de enseñarte. No te culpo. Todos perdemos el rumbo a veces. Espero que algún día recuerdes quién eres en realidad. Elena, mi niña, gracias por tu fortaleza, especialmente durante mi enfermedad. Tu madre necesitará esa fuerza en los días que vienen. He tomado decisiones en este testamento que tal vez sorprendan a algunos. No las hice con enojo ni con rencor, sino con los ojos bien abiertos y el corazón lleno. He construido algo a lo largo de mi vida y quiero asegurarme de que sirva al propósito correcto cuando ya no esté. Con cariño eterno, papá. Doblé la carta, los ojos empañados por las lágrimas. La sala estaba en silencio, solo interrumpida por el golpeteo impaciente de los dedos de Renata sobre la reluciente mesa de juntas. El señor Ramírez, abogado de Javier por más de 30 años, carraspeó y se acomodó los lentes. Ahora, pasemos a la lectura formal del testamento de Javier Edward Herrera. Renata se enderezó en su silla, una sonrisa insinuándose en las comisuras de sus labios. Tomó la mano de Miguel, apretándola con expectativa. A mi esposa, Teresa Ann Herrera, le dejo nuestra casa familiar en el 1423 calle de los Álamos, libre de hipoteca o gravamen alguno, junto con una pensión mensual de $4,000 por el resto de su vida. Asentí, ya lo esperaba. Nuestra casa no era lujosa, pero era nuestra, llena de recuerdos de medio siglo. A mi hija, Elena Claire Herrera de Jiménez, le dejo la suma de 100,000 y mi colección de primeras ediciones, que siempre ha admirado. Elena soltó un leve suspiro a mi lado. Los libros valían mucho, no solo en dinero, también en historia. Y cariño a mi hijo Miguel Javier Herrera, continuó el señor Ramírez. Le dejo la suma de $10,000. La cabeza de Renata se alzó de golpe, su sonrisa se desvaneció. ¿Eso es todo?, murmuró con veneno. Miguel se quedó inmóvil, la confusión pintada en su rostro. El señor Ramírez levantó una mano, indicando que aún no terminaba. Sin embargo, he creado un fideicomiso por 250,000 laales para mi nieto, Diego Miguel Herrera, que se usará exclusivamente para su educación y bienestar. ¿Qué quiere decir con exclusivamente?, exigió Renata. Significa, explicó el señor Ramírez con paciencia, que los fondos solo pueden utilizarse para gastos directamente relacionados con la educación, salud y necesidades básicas de Diego. La señora Herrera y yo estamos nombrados como coadministradores del fondo. Observé cómo el rostro de Renata se encendía de ira. Había contado con una herencia generosa, dinero que pudiera manejar a su antojo. En cambio, Javier se había asegurado de que nuestro nieto estuviera protegido, pero de un modo que ella no pudiera manipular. En cuanto al resto de mi patrimonio, continuó el señor Ramírez, incluyendo inversiones, cuentas de retiro y el seguro de vida, lo dejo a la Fundación Javier y Teresa Herrera, que he creado para apoyar la investigación médica en el tratamiento del cáncer pediátrico
Renata se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. Debe haber un error. Se volvió hacia Miguel. Di algo. Esto no puede ser legal. Miguel parecía aturdido, como si le hubieran dado una bofetada. ¿Papá dejó casi todo a una fundación? El señor Ramírez asintió. El señor Herrera fue muy claro con sus deseos. La fundación era algo que él y la señora Herrera habían discutido por años, desde que su hermana Sara falleció por leucemia. Sara, nuestra primogénita, la niña que perdimos con solo 7 años. El dolor se había suavizado con el tiempo, pero nunca desapareció del todo. Javier y yo hablábamos a menudo de hacer algo significativo en su memoria, pero no sabía que lo había hecho realidad. «Esto es una locura», murmuró Renata. «Vamos a impugnarlo. Miguel es su hijo, merece su parte justa». «Señora Herrera», dijo el señor Ramírez con calma, «debo informarle que el señor Herrera previó una posible impugnación. Dejó documentación detallada explicando sus decisiones, incluyendo registros financieros de la ayuda ya brindada a Miguel a lo largo de los años, que superan los $300,000. Impugnar el testamento haría públicos estos documentos». El rostro de Miguel se volvió pálido. Los préstamos que había pedido con los años, dinero para negocios que nunca arrancaron, para el enganche de la casa, que Renata insistió necesitaban, para el auto de lujo que ella decía era clave para dar la impresión correcta. Javier nunca pidió devolución, pero al parecer guardó todos los registros. «No puede hacer esto», susurró Renata, pero ya sin convicción. «No es justo». «Es perfectamente legal», respondió el señor Ramírez. «Y en mi opinión profesional, sería un error impugnarlo». Elena se inclinó y me apretó la mano. Yo le devolví el gesto, agradecida por su apoyo. No sabía de esta parte del plan de Javier, pero no me sorprendía. Siempre creyó en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La reunión concluyó poco después, con Renata saliendo furiosa, sin decir palabra. Miguel se quedó un momento, perdido. «Mamá», dijo con voz apenas audible, no sabía nada. «Sobre la fundación, sobre Sara». «Hay muchas cosas que no sabes, Miguel», respondí con suavidad. «Pero tal vez ahora sí empieces a hacer las preguntas correctas». Asintió despacio y luego siguió a su esposa hacia la salida. Mientras Elena y yo recogíamos nuestras cosas, el señor Ramírez me entregó un sobre pequeño. «Una cosa más», dijo. «Javier me pidió que te diera esto en privado». Dentro había una sola llave y una nota con la letra de Javier. «Para cuando estés lista, con todo mi amor, Jay». A la mañana siguiente de la lectura del testamento, estaba en mi cocina, haciendo café como por inercia. Apenas había dormido, con la mente dando vueltas entre la furia de Renata, la confusión de Miguel y la llave misteriosa que ahora reposaba en la encimera. ¿Qué había planeado Javier que yo no sabía? Mi celular sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Elena apareció en la pantalla. «Mamá, ¿ya viste lo que puso Renata?» Se me revolvió el estómago. «No, ¿ahora qué?» «Está en redes sociales diciendo que tú y papá lo manipularon para que cambiara el testamento cuando ya estaba enfermo. Dice que aprovecharon su estado para castigar a Miguel». Me dejé caer en una silla, agotada de golpe. «Eso es absurdo, Javier. Estuvo completamente lúcido hasta el final». «Lo sé, y tú también lo sabes», dijo Elena con la voz tensa de enojo. «Pero ella está pintando a Miguel y a ella como las víctimas. Hasta etiquetó a familiares y amigos». Cerré los ojos, sintiendo venir un dolor de cabeza. «Déjala, que grite. Quienes realmente conocían a tu padre no le van a creer». Pero el daño ya se estaba esparciendo. En cuestión de horas, mi celular no paraba de sonar con mensajes y llamadas de parientes y conocidos, algunos ofreciendo apoyo, otros cuestionando las decisiones de Javier. Unos pocos incluso insinuaron que debería hacer lo correcto y compartir la herencia con Miguel. Justo en ese momento sonó el timbre.
Por la mirilla vi a Miguel parado solo en la puerta. Se veía fatal, sin afeitar, con ojeras profundas. Dudé un segundo y luego abrí. «Mamá», dijo con voz ronca, «necesitamos hablar». Le hice señas hacia la sala. Se sentó en la orilla del sofá, incómodo en la casa de su infancia. «Renata quiere que impugne el testamento», soltó de golpe. «Dice que papá no estaba pensando con claridad por los medicamentos. Dice que podemos probar que lo estaban manipulando». «¿Manipulando como que por mí?», pregunté con voz plana. Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Yo no dije eso, pero ella sí». Se pasó la mano por el cabello, un gesto tan igual al de Javier que me dolió el corazón. «Está molesta. Contábamos con esa herencia para pagar unas deudas». «¿Qué tipo de deudas, Miguel?», desvió la mirada. «Renata tiene gustos caros y sus negocios no han salido como presume. Entonces se casó contigo esperando que el dinero de tu padre resolviera sus problemas». «Eso no es justo, mamá». «¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que mostró un interés genuino en tu padre, en mí, en esta familia?» No respondió, y eso dijo todo. «Tu padre te amaba, Miguel, pero no era ingenuo. Veía lo que estaba pasando, cómo Renata te alejaba de todos, cómo siempre buscaba dinero». «Papá pudo hablar conmigo si le preocupaba algo», argumentó Miguel. «¿Y le hubieras hecho caso?», lo desafié. «¿O habrías corrido a contarle todo a Renata, que te habría convencido de que nosotros solo estábamos siendo problemáticos como siempre?» Su silencio confirmó lo que ya sabía. «Si impugnas el testamento», dije en voz baja, «vas a perder y vas a destruir lo poco que queda de nuestra relación. ¿Eso es lo que quieres?». «No», susurró, «pero no sé qué hacer. Renata está furiosa. Dice que tengo que escoger entre ella y tú. Se me partió el alma por mi hijo, atrapado en un matrimonio hecho de manipulación y control. Eso no es amor, Miguel. Eso es posesión». Se levantó de golpe. «Me voy. Solo necesitaba verte». «Miguel», lo llamé cuando llegó a la puerta. «Tu padre dejó algo para ti. No está en el testamento». Se dio la vuelta confundido. «¿Qué cosa?». «Una oportunidad para recordar quién eres de verdad». Cuando se fue, me quedé sola en la casa silenciosa, rodeada de los recuerdos de Javier, su sillón favorito, que aún guardaba la forma de su cuerpo, la colección de trenes a escala en la que había estado trabajando, las fotos familiares que contaban nuestra historia. Volví a tomar la llave misteriosa, dándole vueltas entre las manos. ¿Qué me había dejado Javier para encontrar? Esa tarde, mientras revisaba una pila de tarjetas de condolencias, sonó el timbre otra vez. Esta vez era Renata, impecable con su traje caro, la cara un teatro de falsa preocupación. «Teresa», dijo con una voz empalagosa. «Pensé que debíamos hablar de mujer a mujer». Estuve a punto de cerrarle la puerta en la cara, pero la curiosidad pudo más que el orgullo. Me hice a un lado y la dejé pasar. Echó un vistazo rápido a la sala, examinando todo con ojos críticos. «Esta casa tiene muchísimo potencial. Con las renovaciones adecuadas podría valer una fortuna». «No está en venta», respondí seca. Su sonrisa no llegó a los ojos. «Claro que no, pero seamos realistas. Esta casa es demasiado grande para que vivas sola y mantenerla te va a salir caro. Me las arreglaré». Se sentó sin que se lo pidiera, cruzando las piernas con elegancia. «Iré al grano. Miguel merece la parte que le corresponde de la herencia de su padre. Javier no estaba en su sano juicio cuando hizo esos cambios. Si accedes a impugnar el testamento con nosotros, podríamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos». «¿A todos?», queriendo decir ustedes, respondí. Su sonrisa se tensó. «Esta fundación es una idea bonita, pero la caridad empieza en casa, ¿no crees? Miguel es hijo de Javier, su único hijo». Javier sabía perfectamente lo que hacía, dije. «Y tú también, Renata.
Nunca te importó esta familia, solo te importó lo que podías sacar de nosotros. Su fachada se quebró un instante. Nunca te caí bien. Desde el principio envenenaste a Miguel contra mí. No, Renata, eso lo hiciste tú solita. Se levantó alisando su falda. Está bien, haz lo que quieras, pero recuerda esto. Miguel va a elegirme a mí como siempre lo ha hecho. Y cuando lo haga, te quedarás completamente sola. Cuando se fue, me senté en la silla de Javier, sintiendo el peso de su amenaza. ¿Tendría razón? ¿Elegiría Miguel a ella, como tantas veces antes? La idea de perder por completo a mi hijo me hizo doler el pecho. Esa noche soñé con Javier. Éramos jóvenes otra vez, caminando por la playa donde pasamos nuestra luna de miel. «Confía en mí», dijo Javier en el sueño, con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. «Todo va a estar bien». Desperté con lágrimas en el rostro, pero también con una paz profunda. Lo que viniera después lo enfrentaría con la fuerza que Javier siempre vio en mí. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Miguel. Renata quiere que me mude fuera del estado. Dice que aquí ya no hay nada para nosotros. El corazón se me vino abajo, así que ese era su plan. Alejar físicamente a Miguel de cualquier influencia que yo aún pudiera tener sobre él. Culminar el aislamiento que había estado construyendo durante años. Me quedé mirando el celular, sin saber qué contestar. Entonces vi la llave misteriosa que Javier me había dejado. Era momento de descubrir qué habría. En el closet de nuestra habitación, detrás de los trajes de Javier, había una pequeña caja fuerte que siempre había ignorado. Javier guardaba papeles importantes ahí, pero ese tipo de cosas siempre las manejaba él. Con dedos temblorosos, metí la llave en la cerradura. Dentro había un sobre en manila con mi nombre, y al abrirlo, entendí por fin el último regalo de Javier para mí y para Miguel. Era evidencia, pruebas demoledoras que lo cambiarían todo. Con las manos temblando, esparcí el contenido sobre la mesa del comedor, la misma donde nuestra familia solía compartir comidas, celebrar cumpleaños, jugar juegos de mesa los domingos lluviosos. Ahora sostenía la prueba de la traición de Renata, estados de cuenta bancarios con retiros grandes de las cuentas de Miguel, transferidos a cuentas a nombre exclusivo de Renata, estados de tarjetas de crédito que mostraban compras de artículos de lujo mientras ella decía que estaban en apuros, capturas de mensajes privados entre Renata y sus amigas, burlándose de nuestra familia, llamándonos cajeros automáticos con patas, hablando de cómo pensaba cobrar su parte una vez que Javier muriera. Lo más devastador era una carta de consulta de un abogado de divorcios, fechada apenas 3 meses atrás. Renata planeaba dejar a Miguel en cuanto asegurara lo que creía sería su gran herencia. Me dejé caer en la silla, con el alma hecha pedazos, por mi hijo. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Debería hacerlo? Javier había dejado esa evidencia. Para mí sí, pero usarla destrozaría a Miguel. Sin embargo, ocultarla podría condenarlo a seguir bajo las garras de Renata durante años más. Antes de que pudiera decidirme, volvió a sonar el timbre. Rápidamente recogí los papeles y los guardé en el sobre antes de ir a abrir. Era Miguel, y se veía aún peor que antes. Tenía los ojos enrojecidos, la ropa arrugada. «Mamá», dijo con la voz ronca, «¿puedo pasar?». Me hice a un lado, notando la pequeña maleta a su lado. ¿Qué pasó? Caminó hacia la sala sin responder y se dejó caer en el sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Renata y yo discutimos. Fue feo. Me senté junto a él en silencio. Quiere que corte todo lazo contigo. Dice que o la escojo a ella o te escojo a ti. Se pasó una mano por el cabello revuelto. Y cuando no quise decir que sí de inmediato, ella dijo cosas. ¿Qué cosas, Miguel? Alzó la mirada, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas, que en realidad nunca amó a papá, que solo estaba esperando.
a que muriera para quedarse con el dinero, que tú y yo solo fuimos escalones para llegar a la vida que cree merecer. Respiré despacio, con cuidado. ¿Y tú qué le dijiste? Me fui, señaló la maleta. Solo agarré algo de ropa y salí. No sabía dónde más ir. A pesar de todo, algo dentro de mí se llenó de una esperanza temerosa. Era la primera vez en años que Miguel me elegía a mí en lugar de a Renata, pero sabía que no sería fácil. Renata no lo dejaría ir sin pelear. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», le dije. Asintió. Luego notó el sobre que había dejado en la mesa de centro. ¿Y eso? Dudé. Era el momento adecuado. Lo alejaría de nuevo, pero al ver a mi hijo, realmente verlo después de tanto tiempo, tan vulnerable y herido, supe que tenía que confiarle la verdad. «Tu padre dejó esto para mí», dije abriendo el sobre. Creo que quería que lo usara si llegaba a ser necesario. En silencio, le entregué los documentos. Observé su rostro mientras los leía. Primero sorpresa, luego incredulidad, rabia y al final una tristeza profunda, aplastante. «¿Cómo consiguió papá esto?», susurró. «No lo sé. Nunca me habló de esto». Miguel dejó los papeles sobre la mesa con cuidado, como si pudieran quemarlo. «Todo este tiempo», dijo con la voz quebrada, «todo este tiempo la defendí. La escogí a ella en lugar de a ti y a papá. Le creí cuando decía que tú querías controlarme, que no querías que fuera feliz». Era muy convincente, dije con suavidad. «Eso no es excusa». Se puso de pie de golpe y empezó a caminar por la sala. Debí haberlo visto. Debí haber sabido quién era en realidad. Miguel, no mamá. Estaba ciego por elección y lo sería a ti y a papá por eso. Crucé la sala hacia él y tomé sus manos. Eran tan parecidas a las de Javier, fuertes, seguras. Tu padre nunca dejó de amarte, yo tampoco. Sus hombros se desplomaron. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácil? Porque eso es lo que hacen los padres. Le apreté las manos. Y porque sé que el verdadero tú sigue ahí, el muchacho que tu padre y yo criamos. Amable, considerado, honesto. Renata no lo destruyó, solo lo enterró por un tiempo. Miguel me abrazó, algo que no hacía desde hacía años. Por un momento nos quedamos así, madre e hijo, comenzando el largo camino de la sanación. Esa noche, después de que Miguel se instaló en su antigua habitación, me senté en la silla de Javier, sintiendo su presencia por todos lados. «Lo sabías, ¿verdad?», susurré a la habitación vacía. «Sabías que ella se pasaría de la raya tarde o temprano». A la mañana siguiente, con el café entre las manos, Miguel y yo empezamos la difícil conversación sobre lo que venía. Estaba decidido a pedir el divorcio, pero preocupado por Diego. «Renata va a intentar usarlo como arma», dijo. «Ya me amenazó con limitarme el acceso si no hago lo que ella quiere». Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Elena. «Mamá, ¿ya viste redes sociales?», preguntó sin rodeos. «Renata está publicando cosas horribles sobre Miguel. Dice que la abandonó a ella y a Diego. Está diciéndole a todo el mundo que está mal de la cabeza, que necesita ayuda». El rostro de Miguel se endureció mientras le repetía lo que Elena había dicho. «Se acabó», murmuró. «No voy a dejar que ella siga contando la historia como quiere». Sacó su celular y empezó a teclear con furia. Observé cómo mi hijo, que por tanto tiempo había permanecido callado, finalmente se levantaba por sí mismo. He guardado silencio demasiado tiempo. Leía en voz alta mientras escribía. Por respeto a la memoria de mi padre y a mi familia, dejé pasar los rumores y acusaciones sin responder. Pero ya no puedo quedarme callado. La verdad es que mi matrimonio se construyó sobre mentiras y manipulación. Mi esposa se casó conmigo por interés económico, no por amor. Mis padres vieron lo que yo no quise ver. Papá, si estás viendo esto, al fin entiendo lo que intentabas decirme.
Siento que me haya tomado tanto. Publicó el mensaje y luego alzó la vista hacia mí. No es suficiente, pero es un comienzo. En cuestión de minutos, su celular comenzó a vibrar con notificaciones. Amigos mostrando apoyo, familiares ofreciendo ayuda y, claro, una cadena de mensajes furiosos de Renata. Está amenazando con llevarse a Diego y mudarse a otro estado, dijo Miguel con la voz tensa por la preocupación. Dice que no volveré a verlo. Pensé en la evidencia guardada en el sobre, las pruebas de mala administración financiera, el divorcio planeado, los mensajes privados que revelaban la verdadera cara de Renata. Javier nos había dejado todo lo necesario. No se va a llevar a Diego a ningún lado, respondí con una firmeza nueva. Tu padre se aseguró de eso. Miguel me miró con un destello de esperanza en los ojos por primera vez en días. ¿Aquí? ¿Qué te refieres? A que Javier Herrera siempre iba 3 pasos delante de todos, contesté mientras tomaba el sobre, y nos dejó un plan para enfrentarnos a Renata. Mientras le explicaba todo lo que Javier había previsto antes de morir, sentí una calidez extenderse dentro de mí. Mi esposo ya no estaba, pero su amor y protección seguían rodeándonos. Él sabía que este día llegaría y se preparó con su característica precisión. Por primera vez desde que le diagnosticaron, sentí que el peso en mis hombros se aligeraba. El camino por delante no sería fácil, pero lo recorreríamos juntos, madre e hijo, con la sabiduría de Javier guiándonos. Renata nos había subestimado a todos, a Javier con su visión silenciosa, a mí con mi fuerza paciente y a Miguel, cuya verdadera esencia por fin emergía de las sombras. Su reinado de manipulación se había terminado. Esa noche, mientras Miguel y yo hojeábamos álbumes de fotos familiares, mi celular sonó con un mensaje del señor Ramírez. Papeles presentados según lo estipulado por Javier. Fecha asignada para la audiencia de custodia. Renata ya fue notificada. Miguel y yo cruzamos una mirada con optimismo cauteloso. La batalla no había terminado, pero por primera vez estábamos peleando juntos. Un año después del funeral de Javier, estaba en nuestro patio trasero viendo cómo Diego perseguía una mariposa entre el pasto recién cortado. Mi nieto acababa de cumplir 8 años el mes pasado. Celebramos con una fiesta que reunió a nuestra familia recién sanada. Miguel estaba volteando hamburguesas en la parrilla que tanto le gustaba a Javier, mientras Elena acomodaba una charola de fruta fresca cerca. Los últimos 12 meses habían sido difíciles, pero transformadores. Renata no se rindió fácilmente. Peleó el divorcio con una ferocidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien, inventando mentiras sobre la salud mental de Miguel, alegando problemas económicos, hasta intentando poner a Diego en contra de su papá. Pero la evidencia de Javier fue determinante. Los registros financieros que demostraban la traición de Renata, la consulta con el abogado de divorcio, los mensajes comprometedores donde hablaba de sus planes de dejar a Miguel tras asegurar la herencia, todo pintaba a una mujer calculadora, que se casó por dinero, no por amor. El juez otorgó a Miguel la custodia principal, dándole a Renata visitas supervisadas hasta que completara terapia. Poco después se fue del estado, mudándose a California con un nuevo novio. Sus visitas con Diego se hicieron cada vez más esporádicas. «Mamá», llamó Miguel desde la parrilla, «estas ya casi están». Asentí, sonriendo al verlo voltear una hamburguesa exactamente como Javier le enseñó. Mi hijo había cambiado tanto en este año, dejando atrás la pasividad que lo había dominado durante su matrimonio con Renata. El verdadero Miguel, ese muchacho considerado, amable y seguro de sí mismo, por fin había regresado. Se había mudado a una casita a solo 3 cuadras de aquí, lo suficientemente cerca como para que Diego pudiera venir caminando después de la escuela. Nuestra relación se había ido reparando poco a poco, con momentos duros y dolorosos, mientras atravesábamos heridas viejas y malentendidos guardados por años, pero seguimos adelante, justo como Javier hubiera querido.
«Abuela, mira», gritó Diego, levantando un gusanito que acababa de encontrar. «¿Podemos ponerlo en un frasco para verlo convertirse en mariposa?» «Claro que sí, mi cielo», respondí. «A tu abuelo le habría encantado eso. Siempre tenía frascos con bichos interesantes cuando tu papá era niño». Diego sonrió, dejando ver el huequito donde le faltaba un diente. «Papá dice que el abuelo Javier sabía todo sobre la naturaleza». «Sabía bastante», afirmé, sintiendo esa punzada familiar que llegaba cada vez que alguien lo mencionaba. Con el tiempo, ese dolor agudo se había vuelto una molestia suave, como una vieja herida que se hace sentir con el frío. Después de comer, mientras los niños jugaban en la terraza con un juego de mesa, Miguel me ayudó a recoger los platos. Trabajábamos en silencio, uno de esos silencios tranquilos, hasta que él habló. «Ayer encontré algo revisando unas cajas viejas en el garage». Se metió la mano al bolsillo y sacó una libretita de cuero gastada. «Creo que es el diario de papá». El corazón me dio un brinco al reconocerlo. Javier llevaba esa libreta a todos lados durante su último año, anotando ideas y pensamientos. Yo pensaba que se había perdido. «¿Lo leíste?», pregunté. Miguel negó con la cabeza. «No se sentía correcto sin ti». Nos sentamos a la mesa con el diario entre los dos. Con los dedos temblorosos, abrí la primera página, fechada poco después del diagnóstico de Javier. He estado pensando en lo que dejamos atrás. Había escrito con esa letra inclinada que yo conocía tan bien. No me refiero al dinero ni a las propiedades. Esas son solo cosas. Lo que realmente importa son los valores que transmitimos, las lecciones que enseñamos, el amor que compartimos y que sigue vivo incluso cuando ya no estemos. Leía en voz baja, mientras Miguel escuchaba con atención, de vez en cuando limpiándose una lágrima. Página tras página mostraban los pensamientos de Javier durante esos últimos meses. Su preocupación por Miguel, su orgullo por Elena, su amor eterno por mí, y la forma cuidadosa en la que intentó protegernos después de partir. Casi al final del cuaderno, una entrada resaltaba sobre las demás. «Teresa cree que estoy siendo muy duro con el testamento. Ella piensa que Miguel terminará viendo quién es realmente Renata sin que yo me meta. Tal vez tenga razón. Suelen tenerla en estas cosas. Pero no puedo dejarlo al azar. He visto el dolor en los ojos de mi hijo. ¿Cómo lo parte en dos tener que elegir entre lo que ella exige y el amor que siente por su familia? Tengo que dejarle un camino claro de regreso, aunque eso implique tomar decisiones difíciles ahora. Confío en que el joven que Teresa y yo criamos sigue ahí dentro, luchando por salir, y cuando logre liberarse, estaremos aquí con los brazos abiertos, listos para recibirlo». Los hombros de Miguel temblaban con un llanto mudo. «Lo sabía», susurró. Él sabía que yo estaba atrapado y encontró la forma de darme una salida. Estiré el brazo y le tomé la mano. «Tu papá siempre veía más de lo que decía. Creía en ti, incluso cuando tú habías dejado de hacerlo». Más tarde, mientras el sol caía sobre el patio donde Javier y yo habíamos compartido tantos atardeceres, me senté sola en el columpio que él había construido hace décadas. El diario descansaba sobre mis piernas, abierto en la última entrada, fechada apenas 3 días antes de su muerte. «Mi querida Teresa encontrará esto algún día, cuando sea el momento justo. Mi amor, tú has sido mi corazón, mi alma, mi aliento durante 50 años. Cuando leas esto ya me habré ido, pero por favor nunca dudes que mi amor por ti sigue, más allá de esta vida. Lo más duro de partir es saber que no volveré a ver tu sonrisa, sentir tu caricia o escuchar tu risa. Pero me voy en paz, sabiendo que hice todo lo posible por cuidar a nuestra familia. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre la jardinería? A veces hay que podar las ramas enfermas para que el árbol pueda crecer sano. Renata era esa enfermedad que ponía en riesgo nuestro árbol familiar. Para cuando leas esto, ya habré hecho la poda y la sanación habrá comenzado. Confía en el proceso, mi amor. Confía en Miguel.
Y lo más importante, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que imaginas. Hasta que nos volvamos a encontrar. Con todo mi amor, Javier. Las lágrimas me corrían libres por las mejillas al cerrar el diario. El columpio crujía despacito, como si Javier estuviera ahí conmigo, empujándolo con el pie como solía hacerlo. «Abue». La vocecita de Diego me sacó de mi ensueño. Se paró en la entrada, con la pijama arrugada y su osito de peluche apretado contra el brazo. «Papá dijo que podía quedarme contigo esta noche, ¿está bien?» Me limpié los ojos y le sonreí. «Claro que está bien. Puedes dormir en el cuarto de visitas o...». Dudé un momento antes de seguir. «Puedes dormir en el estudio de tu abuelo, en el sofá cama. Él siempre decía que era el mejor lugar de la casa para dormir». La carita de Diego se iluminó. «¿En serio? ¿En el cuarto especial del abuelo? ¿De verdad? Creo que a él le gustaría». Después de acomodarlo en el sofá cama, rodeado por los libros de Javier y sus trenecitos de colección, me detuve en la entrada. La cabeza despeinada de mi nieto descansaba sobre la misma almohada donde Javier tomó tantas siestas por las tardes, el ciclo de la vida continuando a pesar de la pérdida y la tristeza. Miguel apareció a mi lado, observando a su hijo dormido. «Gracias, mamá», susurró, «por todo». Me recargué en él, sintiendo fuerza en su presencia. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti, de todos nosotros, juntos». Cerramos con cuidado la puerta del estudio y regresamos al porche. La noche estaba templada, el cielo despejado y lleno de estrellas. A Javier le fascinaban noches así. «¿Crees que él sabía cómo terminaría todo?», preguntó Miguel, mirando hacia las constelaciones que su padre le había enseñado a reconocer de niño. Pensé en el diario, en los planes meticulosos de Javier, en la forma en que organizó su último acto de amor desde el más allá. «Sí», respondí con seguridad. Sabía perfectamente lo que hacía. Siempre lo supo. Mientras nos sentábamos en ese silencio cómodo, una sensación de paz me envolvió. El dolor de perder a Javier nunca desaparecería por completo, pero se había convertido en algo hermoso, una familia renovada, más fuerte que antes, unida por un amor que iba más allá de la muerte. El último acto de amor de Javier no fue el testamento que cayó las acusaciones crueles de Renata, fue el camino que nos dejó trazado, guiándonos de vuelta los unos a los otros cuando más lo necesitábamos. Y por eso le estaría agradecida por siempre. Después de todo lo que ocurrió, después de tanta oscuridad, traición y dolor, me encontré frente al espejo una mañana y vi a una mujer distinta. No era la viuda destrozada que se tambaleaba por la casa vacía, ni la madre atrapada entre las decisiones equivocadas de su hijo y las garras frías de una nuera calculadora. Vi a Teresa Herrera, una mujer que había amado con profundidad, sufrido, en silencio pero también resistido, y más importante aún, una mujer que estaba lista para volver a vivir. Los meses posteriores a la batalla legal y emocional fueron extrañamente tranquilos. Me sorprendía a veces el silencio de la casa, ahora libre de susurros venenosos, de pasos apresurados, de ausencias dolorosas. Pero ese silencio, que antes me pesaba como una lápida, se volvió mi aliado. En él encontré claridad. En él me escuché a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Empecé por lo más simple: abrir las ventanas, dejar que el aire fresco entrara y se llevara los restos del pasado. Pinté las paredes con tonos suaves, llené los floreros con bugambilias y margaritas del jardín y colgué nuevas fotos. Momentos recientes con Diego, sonriendo mientras aprendía a nadar. Miguel cocinando su receta favorita con Elena. Yo riendo frente al mar en una escapada improvisada que hicimos los tres juntos. Poco a poco, la casa dejó de ser el mausoleo de un amor perdido y se convirtió en un lugar de memoria viva. Pero no me detuve allí. Javier me había enseñado que el amor verdadero es acción, es construir incluso cuando el corazón se siente roto.
Así que tomé una decisión que me cambió la vida. Me involucré en la fundación que él creó, aquella que lleva nuestros nombres. No lo hice solo por honrar su legado, sino porque por fin entendí que también era el mío. Cada semana visitaba hospitales pediátricos en Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí. Conocía a niños luchando batallas imposibles, a madres con ojos agotados pero manos fuertes, a doctores que trabajaban con lo mínimo pero daban lo máximo. Me convertí en algo más que una benefactora silenciosa. Organicé eventos, impulsé programas, hablé con medios locales sobre la importancia de la investigación oncológica infantil. Usé mi dolor como puente para conectar con otros, y en 1900 esa conexión encontré una fuerza que nunca imaginé tener. También volví a mí, a la Teresa que amaba leer por placer, no solo por deber, a la que escuchaba música en la cocina mientras cocinaba para quienes amaba. Me inscribí en clases de acuarela, una pasión que había abandonado hacía décadas, y redescubrí el placer de mezclar colores, de pintar con el alma. Algunas de mis obras incluso terminaron en pequeñas galerías locales. Y aunque al principio me sentía ridícula exponiéndome así, pronto entendí que cada trazo era también una sanación. Mi vínculo con Elena se fortaleció como nunca. Pasábamos tardes enteras conversando como dos mujeres que han sobrevivido a una guerra y han salido de ella con cicatrices, sí, pero también con nuevas armas. Con Miguel, el proceso fue más lento pero genuino. Había momentos de culpa, de lágrimas inesperadas, pero también muchos de ternura, como cuando me trajo café una mañana sin razón, o cuando me abrazó sin decir nada, solo porque necesitaba hacerlo. Y luego estaba Diego. Ah, mi pequeño Diego, la raíz más viva del amor que Javier y yo sembramos. Él se convirtió en mi motor, mi inspiración. Juntos creamos una pequeña huerta en el patio trasero, donde cultivábamos jitomates, albahaca y zanahorias. Lo veía correr, preguntar, reír, crecer, y sabía que todo lo que luchamos valió la pena. A veces, mientras él dormía en el sofá cama del despacho de su abuelo, yo me sentaba en el columpio bajo las estrellas y sentía que Javier me acompañaba, que me decía, como en aquel sueño, todo va a estar bien. Me volví fuerte, no porque el dolor se fuera, sino porque aprendí a convivir con él sin permitirle que me paralizara. Me volví útil, no por llenar un vacío, sino por querer dejar una huella. Me volví plena, no porque todo saliera perfecto, sino porque, a pesar de todo, decidí no rendirme. Hoy, 1 año y medio después de su partida, me miro al espejo y me reconozco. Soy Teresa Herrera, viuda de un gran hombre, madre de 2 hijos valientes, abuela de un niño maravilloso. Soy una mujer que ha vivido la traición en su forma más cruel, pero que eligió la compasión. Una mujer que caminó entre ruinas y plantó flores en medio de ellas. Y cuando la gente me pregunta cómo logré superar tanto, les sonrío con la certeza que da la experiencia, con amor, con paciencia y con la convicción de que lo peor no es lo que te pasa, sino lo que decides hacer después. Y yo decidí vivir. Para mí, para ellos, para todos los que aún tienen miedo de romper el silencio. Y cada noche, antes de dormir, le hablo a Javier en voz baja, contándole lo que hicimos hoy, lo que aún falta por hacer, porque su amor, aunque ya no camine a mi lado, sigue siendo la brújula de mi alma. Siendo yo la protagonista de esta historia, la lección más poderosa que quiero compartir es esta: el amor verdadero no se mide en palabras dulces, sino en actos, de protección silenciosa, en decisiones difíciles tomadas desde la integridad y en la capacidad de seguir amando incluso cuando el corazón está hecho pedazos. A lo largo de este camino marcado por la traición, la pérdida y la injusticia, descubrí que la verdadera fuerza no es la que grita o se impone, sino la que resiste, observa, espera. Y cuando es el momento, actúa con firmeza y sin rencor. El
mensaje que quiero dejarle al mundo es que nunca es tarde para despertar, para sanar, para recuperar lo que parecía perdido. Que incluso los vínculos más dañados pueden repararse cuando hay verdad, arrepentimiento y amor sincero. Que las madres debemos ser faros, incluso cuando nuestros hijos se alejan en medio de la niebla. Porque si algún día deciden regresar, deben saber que la luz sigue encendida. Si yo volviera a vivir esta historia, haría exactamente lo que hice: confiar en el tiempo, en el carácter de quien amé y en la verdad que, aunque tarde, siempre termina por revelarse. No reaccionaría con venganza ni rabia, sino con dignidad. Protegería a los inocentes, como lo hice con Diego, y trataría de recordar a quienes amo quiénes son realmente, incluso si ellos mismos lo han olvidado. Después de todo lo vivido, entendí que a veces hay que podar las ramas enfermas para que el árbol familiar vuelva a florecer. Que ser fuerte no es no llorar, sino llorar con el alma rota y aún así levantarse al día siguiente para seguir. Que el perdón no es olvido, sino libertad, y que el amor, cuando es auténtico, trasciende la muerte, los errores y los silencios. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento. Elegí el camino del amor firme, de la compasión valiente, del legado que construye en vez de destruir. Si esta historia llega a ti, espero que recuerdes esto: no estás sola. Aunque te apaguen la voz, aunque te quiten la luz, tu verdad vive dentro de ti. Y cuando llegue el momento, brillará, como brilló la mía, como brilló la de Javier, porque hay amores que no mueren, solo se transforman en fuerza.